Bueno, invito para que nos acompañe João Henrique da Silveira. João Henrique es administrador, especialista en gestión para el desarrollo empresarial, especialista en negocios internacionales, fundador y CEO de Astro Ángeles, VC, fondo de inversión de impacto, cofundador del Institute BIC, una incubadora y aceleradora de triple impacto. Por favor, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. João, bienvenido. El espacio es tuyo. Bueno, ¿vamos a hacerlo tipo panel o tipo charla? ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Okay. Muy buenos días para todos. Muchas gracias primero muchas gracias por la invitación. Es un tema que poco a poco está empezando a llamar la atención. Yo pensé que era un panel, me dicen que es una pequeña charla. Y yo quiero primero preguntarles, quiero saber quién está aquí para poder enfocar adecuadamente de qué vamos a charlar hoy. Pero quiero comentarles primero que, como lo decía la persona que me presentó, yo tengo la suerte de haber trabajado en los últimos 20 años en Colombia desarrollando procesos de impacto. Nosotros llegamos al Valle del Cauca hace unos 2014 y tuvimos la suerte de chocarnos con la experiencia de ser una preaceleradora de empresas, estamos hablando de 2014, y llegar de generar unos procesos productivos muy interesantes en la costa norte, específicamente en los Montes de María, donde estábamos trabajando con el desarrollo completo de empresas asociativas de productores primarios. Y el resultado de esto fue exportación de ñame a Brasil, ¿no? Que fue una suerte, no sé cómo funcionó, pero en esa época, no sé si ustedes de acuerdo, la mayoría de gente está aquí de Colombia, una época en que el noni, ¿se acuerdan del noni? El noni era pues la panacea y todo es el noni. Y alguien en Brasil, no sé, yo soy portugués, no soy brasilero, alguien en Brasil dijo, el ñame es el noni de Brasil. Entonces se volvieron locos con el cuento del ñame y justo en esa época terminábamos el proyecto con ñame en los Montes de María, en María la Baja, y eso fue como efecto dominó y terminamos exportando ñame a Brasil, fue la locura, y nos llamaron del Valle del Cauca acá para un proyecto muy interesante de tecnología y educación, y nosotros dijimos, pues vámonos para el Valle del Cauca, genial, porque pues pensábamos, ¿no? Yo particularmente decía, no, pues si logramos esto acá, el Valle del Cauca está mucho más adelantado tecnológicamente, en logística, etcétera, etcétera, que los Montes de María, vamos a sacarla del estadio. Entonces nos vinimos para Cali, teníamos nuestra preaceleradora de trabajar ya varios años ayudando a desarrollar y fortalecer el ecosistema, y llegamos al Valle del Cauca y, oh sorpresa, casi cerramos la aceleradora, porque no tuvimos empresas a quien acelerar, literalmente no tuvimos a quien acelerar, porque nos encontramos con muchas empresas muy cool, muy play, chiquititas, muy bayunas, ¿no? Muy bonitas, pero muy chiquitas, y nos encontramos con 6, 7 monstruos gigantes, muy grandes, pues que no tienen necesidad de acelerarse. La aceleración se ocurre en la mitad, entre las empresas muy chiquis y las gigantes que ya no necesitan, ¿sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Y quiero pedirles a alguien que me ayude con el tiempo para no volarme de los 10, 15 minutos que nos dan y no aburrirlos. Hagan de cuenta que el sistema de desarrollo empresarial o la ruta de desarrollo empresarial en los países, en la economía, vamos a simplificarlo en 5 escalones, ¿va? 5 escalones. El primer escalón, la parte más baja, es cuando alguien tiene una idea. Dice, yo voy a arrancar, veo una necesidad, normalmente la necesidad de que yo necesito plata, ¿no? O plata para mi familia, porque pues estamos ahí, ese es emprender. Por eso es que todos somos emprendedores.
cuando éramos chiquitos hacíamos cosas en el colegio, o uno vendía dulces en la escuela, o en la universidad, o el sancocho el fin de semana porque la abuela hace un sancocho, ella se rió, o sea que le gusta el sancocho, a mí también me gusta mucho el sancocho, ¿sí? Y todos buscamos una entrada extra, eso es como la primera parte del emprendimiento, todos somos emprendedores, pero hay un momento en que, y eso lo saben mucho los multiniveles, hay un momento en que yo digo, ay, ya no es como tan chévere porque yo recibo la plata adicional, pero cuando yo tengo que empezar a pagar más cosas, pues eso son más responsabilidades y sobre todo cuando yo ya soy consciente que no solamente recibo mi ingreso y subsisto, sino que yo también puedo generar empleo. En este momento yo dejo de ser emprendedor para generar ya un emprendimiento per se, pero empiezo a tener los pinitos de ser un empresario. Y aquí viene la diferencia. Todos podemos ser emprendedores, pero no todos somos empresarios. ¿Por qué? No porque no podamos, por la responsabilidad. ¿Sí? Pregúntele si ustedes han tenido empresas o a gente que tenga, amigos que tengan empresas, y pregúntele, o ustedes lo han visto, y dice, ¿cómo te va? No, en 15 días termina el mes. Y entonces, tengo que pagarle a mis empleados. Tengo que pagar el arriendo, ¿no? Tengo que pagar el internet. Y pues, que te lo corten. Pero es que sin internet no puedo vender porque yo vengo es por internet, sobre todo después de pandemia, ¿no? Ya es una necesidad, antes era un lujo. Entonces, esos cojones que hay que tener para ser empresario, no los tiene todo el mundo. Y hay que entender que en esa ruta que les estoy contando, no todos tienen necesidad de ser emprendedores. Hay que quitarse esa presión que nos han metido de que tienes que emprender, porque si no tienes que emprender no consigues empleo y porque como no hay trabajo tienes que emprender. No. Eso es una necesidad, una decisión. Así como no todos tenemos que ser empresarios. Yo puedo ser intraemprendedor, es decir, ser un excelente empleado, un excelente líder que va a ayudar a esos emprendedores y empresarios a crecer. Simple, ¿sí? Entonces quiero quitarles esa presión. No, tranquilos, no tienen que ser todos emprendedores y tranquilos, no todos tienen que ser empresarios. Si fueran todos empresarios no existirían organizaciones como las que hoy han estado hablando, porque no tienen a quién contratar. ¿Se imaginan todos gerentes? Como dicen aquí en Colombia, mucho cacique. Entendían. Perfecto, entonces no todos tienen que ser caciques, está bien. ¿Sí? Escalón cero, cuando yo tengo esta idea y esto, necesidad, y me doy cuenta que puedo convertirme, puedo ser empresario. ¿Sí? Primer escalón. En ese primer escalón yo tengo esa etapa de ideación, esa etapa de contacto, de relacionarme con el mercado, de darme cuenta que puede pasar algo, etcétera, etcétera. Todo el lenguaje súper cool que se inventan y que trabajan, que sí, que el prototipado, el MPV, etcétera, etcétera. Pero cuando yo paso eso y entro al segundo escalón, es cuando yo empiezo a generar empleo. Primero para mí, ¿sí? Yo ya pago mi sueldo. ¿Cómo así que pago mi sueldo? Entonces a ti te enseñan en las incubadoras, en las preincubadoras, todo esto que tienes que saber el punto de equilibrio y que cuando tú no logras el punto de equilibrio no estás ganando nada, ¿sí? Y el punto de equilibrio es todo lo que yo gasto y todo lo que yo gano más mi sueldo como emprendedor, ¿sí? Aquí quieren trabajar en una empresa super cool. Tú trabajas en una empresa super cool como de 650.000 millones que se llama Alcaldía de Cali. Entonces mi pregunta, mi querido Luis Fernando, que está ahí, él trabaja mucho esta parte de investigación. Y digo, Luis Fernando, ¿tú de qué vives? ¿De los 650.000 millones de pesos que gasta la alcaldía o que vive la alcaldía anuales o de tu sueldo? De tu sueldo. O quisieras vivir, claro. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, la reflexión es la misma. Si yo tengo un emprendimiento, ¿yo de qué vivo? ¿De mi emprendimiento o de mi sueldo? Si yo vivo de mi emprendimiento, ¿qué estoy haciendo? Desfalcando mi emprendimiento. Así como él no vive de los 650.000 millones de la alcaldía, sino de su sueldo, el emprendedor debe vivir de lo que genera. ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero ganarme 5 millones de pesos. Genial. ¿Y cuánto cuesta tu emprendimiento? No, pues yo me gasto más o menos 2 millones. ¿Cuánto tienes que vender mensual? 7 millones. 2 de tu emprendimiento y 5 que te quieres ganar. Perfecto, de eso se trata. Segundo escalón, donde yo me choco con la realidad del mercado y me doy cuenta que yo puedo ganarme mis 5 millones, pero hay esto y esto. Y si yo tengo 2 o 3 personas que también quieren ganarse el mínimo, porque es lo mínimo que tienen que ganarse, ¿cuánto hay que ganarse? Casi 2 millones de pesos para poder pagar un mínimo, ¿cierto? La responsabilidad. Entonces yo tengo que vender 10 millones.
tengo que vender 15 millones. Entre el segundo y el tercer escalón es cuando yo descubro todo esto y me doy cuenta que puedo generar empleos. Y cuando yo puedo generar empleos, significa que puedo crear lo que necesito para eso, para vivir, para ganar. Es decir, soy competitivo. Escalón 2, 3. Cuando soy competitivo y empiezo a crecer, y ya no estoy hablando de 5 empleos, si estoy en la ciudad promedio, una familia, 3 personas, o sea que 5 empleos estoy afectando positivamente a 15 personas. Si estoy en la ruralidad o en ciudades intermedias son 5 personas, o sea, afecto 25 personas. Miren cómo se va haciendo la progresión, ¿no? Cuando yo empiezo a sostener y a generar esos ingresos y esa sostenibilidad económica, o sea, impacto económico, pero también aprendo que a partir del impacto económico genero impacto ambiental, porque el mundo está jodido y si yo gano plata ahora y yo no ayudo a que la calidad de aire funcione, me ahogo. Si yo no tengo mejor agua, pues se acaba el agua y ahí sí peor, o si yo no reduzco huella de carbono o manejo energías, pues entonces, ¿de qué me sirve ganar plata ahora si en 5 años ya no hay mundo? Entonces tengo que hacer impacto ambiental, pero adicionalmente puedo hacer impacto social porque mejoro la calidad de vida de las personas que trabajan conmigo, triple impacto. ¿Sí? Entonces, en ese momento de crecimiento y en ese momento de triple impacto, donde soy sostenible, escalable y rentable, tercer, cuarto escalón viene la aceleración. Y en ese momento ya hablamos de inversión, antes no. ¿Sí? ¿Hice bien resumen, economía 101? Ok, cuando estoy en cuarto y quinto escalón, llego a etapas de consolidación y mi empresa es tan grande que ya la única forma de seguir creciendo es a través de volverme público, bolsa. Entonces, para resumir, 5 escalones desde la etapa 0 hasta la etapa 5, donde la empresa es tan grande que se tiene que vender ya con un Colombia, ProColombia, un Impulsa, un gobierno, porque es tan grande que ya hablamos de mercados no transnacionales, sino mercados continentales. Ese proceso en un ecosistema sano debe durar entre 18 y 25 años. Pregunta 1. ¿Cuántas empresas de 18 a 25 años han llegado a la etapa 5 donde se están vendiendo en bolsa? ¿Sí? Las empresas nuevas de base tecnológica, las startups, como dicen los americanos, en inglés americano, pueden lograr eso entre 8 y 11 años. Twitter, Facebook, Meta, etc. Les puedo decir, muchas han logrado eso de salir a bolsa. Porque las startups, tercera enseñanza del día de hoy, son las empresas o emprendimientos que se duplican cada año. Es decir, tienen un crecimiento exponencial y por eso se llaman de alto impacto. Ah, es que tú eres una startup, ¿tú qué haces? Vendo arepas. No, tú no eres startup. Las startups son de base tecnológica que se duplican anualmente. Una empresa normal sana debería duplicarse cada 4 años, un 25%. Hoy 25, 2 años el 50, 3 años el 75, 4 años me dupliqué. ¿Sí? Una startup se duplica en 4 años 16 veces. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando yo empiezo a entender esos pequeños detalles, yo entiendo que la aceleración y que la inversión llega en los momentos, uno, en que soy sostenible, escalable y rentable, no antes. Antes vienen apoyos, vienen ayudas, viene dinero de los founders, o sea, del que va a funcionar, préstamos bancarios, microcréditos, procesos de capital pre-semilla y semilla, porque así funciona en todo el mundo. Ay, es que el gobierno no me ayuda para crecer y yo no puedo crecer, necesito 20 millones. Ninguna empresa funciona con 20 millones. ¿Sí? ¿Sí o no? No funciona con 20 millones. Me gané 5 millones. No funciona, son ayudas. Pero cuando yo logro captar, pero más que captar, entender que mi propuesta de valor, lo que me hace diferente a mí, sí realmente conecta con el mercado. Y adicionalmente soy y genero triple impacto. Ay, Joao, ¿por qué hace triple impacto? ¿Se acuerdan cuando yo les contaba que casi nos quebramos en el valle?
cuando llegamos en el 2014, nosotros decíamos, pero ¿por qué? Si el Valle esto es brutal, tiene la mejor logística, lo siento por los de Barranquilla, ya se fueron, la mejor logística está en el Valle, el mejor aeropuerto 24 horas abierto y puede crecer ilimitadamente, tenemos puerto a menos de 2 horas y media, que es el principal puerto para la Alianza del Pacífico, lo siento, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Alianza del Pacífico es más grande y ahorita que venga Japón y Corea del Sur va a ser brutal. Y entonces, ¿por qué tenemos este problema con el ecosistema? Nos demoramos 2 años en estudiar y entender el ecosistema local para darnos cuenta que el insumo se estaba quedando aquí. La gente no entiende esto que yo les estaba contando. ¿Cuánto tiempo tengo? Qué pena. ¿Me quedan 2 minutos? Miércoles. Decreto 957 del 2019, es como para adelantar. Digamos que esto fue como un forward en Netflix. Este está muy aburrido, adelanté. Entonces, el decreto 957 dice en Colombia, del 2019, cómo se clasifican las empresas. ¿Sí? Y aquí viene el cuarto tip que les quiero dar. Entonces, las empresas, de acuerdo al decreto 957, rompen ese paradigma de que las empresas se clasifican por industria, pero se clasifican por número de empleados y activos. ¿Se acuerdan? Tú, cámaras de comercio, ¿cuánto tienes tú? No, que tengo 5 empleados y no sé qué, tú eres... No. Entonces, en el mundo eso hace rato no funciona. Eso funciona es por ventas, por ingresos. Ejemplo, yo tengo un amigo, no les diga que yo estoy aquí porque me toca pagarle publicidad, que tiene una empresa de jugos, tiene una franquicia super guau, que ya hay como 122 franquicias en el país, son 5 o 7 personas, 7 personas manejan 122 franquicias en el país y generan ventas anuales de 7.000 millones de pesos. ¿Cómo clasifica una empresa de 7.000 millones de pesos con 5 personas, 7 personas? Entonces, el decreto 957 te dice, hey, tú eres microempresario, o sea, es igual / emprendedor, cuando tus ventas mensuales van entre 1 y 140 millones de pesos mensuales. Pregunta otra vez, ¿cuántos de ustedes conocen emprendedores que venden 140 millones de pesos mensuales? Promedio, ¿no? Promedio, ¿no? Entra en el decreto. ¿Cuántos? Entonces resulta que microempresario en Colombia, de acuerdo a la ley, entre 1 y 140 millones. Pequeño empresario, entre 141 millones y 365 millones promedio mensuales. Pequeño. Mediano empresario, 365 para adelante. ¿Saben por qué no somos competitivos? Porque algo tan básico como esto lo desconocemos. Y esto debería ser estándar desde el colegio para que todos entendamos en qué nos vamos a meter. Uy, yo la saqué del estadio y me compré una Toyota, porque ese es el cuento que le han metido los emprendedores, ¿no? Me está yendo súper bien en mi emprendimiento y sobre todo porque hago trading. Entonces resulta que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ustedes tienen 10 empleados y ganas 5 millones, ¿no? Porque tú quieres ganar de 5 millones. 10 empleados y no les pagas el mínimo, sino 5 millones también. ¿Cuántas tengo que vender para pagar 5 empleados, mi empresa, la infraestructura, más eso, mensual? Como mínimo 70 millones de pesos. Sin contar reformas tributarias ni nada adicional. ¿Se dan cuenta por qué les decía que no todos tienen que ser emprendedores? No hay problema. Asumir esa responsabilidad es muy fuerte. Y para eso está la inversión privada. Y sobre todo la inversión de impacto. Donde nosotros creemos que la única forma real, y con esto termino, para no cansarlos otra vez, otro forward de Netflix. La única forma real que tiene el mercado, ustedes, los empresarios, todos, de generar impacto es a través del mercado, no a través de la asistencia. Por eso nacemos las empresas B. Nosotros en In-Situ Business Group, como aceleradora de triple impacto, como incubadora para escalabilidad de triple impacto y como fondo de inversión, creemos, como todas las empresas B y en Colombia las empresas BIC de bienestar e interés comunitario, que la única forma real de crear impacto es a través del mercado. Porque la asistencia es muy importante, lo decían ahorita nuestras panelistas, desafortunadamente el mundo es muy desigual, pero más que desigual es inequitativo. Demasiado inequitativo, no garantiza los derechos que todos deberíamos tener. Yo quiero estudiar, yo no, pero tengo el mismo derecho, yo decido, y no que tiene que, yo tengo herramientas, yo no, está mal.
Yo tengo herramientas, tú no quieres utilizarlas. Genial. ¿Me hago entender? Entonces, la asistencia es la única forma en que se puede llegar al autobaudo y ayudar a la gente que quiere, porque de resto no hay nada. Pero el problema de la asistencia es que la asistencia es muy chévere mientras existe. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando deja de existir la asistencia? Y la asistencia tiene efecto colateral. Acostumbra a que la gente haga: no tengo, no estoy, no hay, necesito, papá gobierno, el tío, el sobrino, deme. Las empresas B pensamos que el cuento no es este, sino el cuento es: aquí estoy. Úsenme, utilícenme, ayúdenme, déjenme surgir. Y cuando yo levanto la mano y a través de un producto o un servicio yo genero mercado, gente que me compre, ese dinero que yo recibo por mi producto o mi servicio garantiza la sostenibilidad, que va a su vez garantizar el impacto social de mi entorno, de mi familia, de mis empleados, de mi comunidad, no la asistencia. La asistencia es una ayuda. Por eso las empresas tipo B somos un híbrido, donde pensamos que a través de la inversión que genere sostenibilidad, escalabilidad, rentabilidad, con impacto social, medidores de impacto social, calidad de vida, medidores e indicadores de impacto ambiental y medidores e indicadores, obviamente, de impacto económico, es que podemos generar una competitividad que genere triple impacto en la sociedad. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? ¿Por qué somos pocos competitivos? Porque en Estados Unidos, Europa, el microempresario, ¿se acuerdan del microempresario aquí en Colombia? El microempresario es el que está en ventas cercanas a $1 millón. $1 millón mal contados y divididos entre 12, ¿sí? Nos da que el microempresario, igual emprendedor en Estados Unidos, vende más o menos 390 millones de pesos mensuales. Si nosotros en Colombia, microempresario, vendemos 140 y el de aquí vende 300, miren esa brecha que hay. El microempresario, el emprendedor de otros ecosistemas, está por arriba que este. ¿Cuánto nos falta para entender esto y cuánto nos falta para que ese gap, esa brecha de competitividad, porque es que el emprendedor y el empresario no es porque tenga mucha plata y tenga una Toyota, es porque es capaz de jugar fútbol de tú a tú con equipos de otros países. No podemos seguir pensando que el emprendimiento es: yo voy a entrar a jugar en Alpargatas contra el Real Madrid. No puedo. Y en ese momento es que somos atractivos para la inversión. La inversión de impacto sostiene y garantiza el crecimiento de la comunidad, el jalonamiento de la competitividad. Y fíjense ustedes que terminé mi charla y no les dije nada de cómo conseguir plata, pero les dije todo al mismo tiempo. Muchísimas gracias.